En Noticias Económicas empezó la discusión para definir el aumento del salario mínimo para el año 2016. Los trabajadores presentaron su propuesta, mientras que los empresarios aún no descartan sus cartas. Los trabajadores le apuestan a un incremento de por lo menos 64.000 pesos. Nos reafirmamos en una cifra que está en el 10%. CGT y la Confederación Democrática de Pensionados. Hemos planteado que el incremento al salario mínimo debe ser del 12%. 6,5 o 6,7, dependiendo cómo resulte la inflación causada a fin de año, más 2 puntos que se perdieron de poder adquisitivo y al menos 0,5 de productividad, aunque esta haya sido negativa. Un decremento que en algunos casos estuvo en menos 0,48%, en el otro caso estuvo en menos 0,5%. Los empresarios aún no presentan una cifra. Logremos hacer el máximo incremento salarial al tiempo que mantengamos los niveles de empleo, mantengamos los niveles de formalidad. Lo cierto es que el incremento del salario mínimo no puede estar por debajo de la inflación. El mínimo del mínimo es la inflación causada. El máximo del mínimo es si podemos negociar. El jueves se oficializarán las propuestas luego de conocerse el dato de la inflación y del Producto Interno Bruto. Y entre tanto, la inflación en Colombia sigue subiendo y no ha sido posible frenarla. Los analistas dicen que terminará cerca del 7% en 2015. El clima y la devaluación presionan el aumento de precios. El costo de vida llegó al 6,11% en noviembre y sigue en ascenso. Por eso los analistas modifican sus proyecciones. La inflación va a cerrar en 6,8. Ese incremento desbordado de precios tiene dos causas. Por un lado, el fenómeno climático del Niño, que ha dejado la inflación del componente de alimentos casi al 10% anual. El costo de los importados, debido a una devaluación que en el año estará promediando 36-40%. Además, en un mecanismo de flotación cambiaria, cuando el valor del dólar depende de la oferta y la demanda, el Banco de la República se quedó solo. El gobierno ha debido acompañar al Banco de la República anunciando monetizaciones de ese gran endeudamiento. No lo hizo el gobierno, no lo hizo Ecopetrol, dejaron solo al Banco de la República. Frente a esa situación, en ANIF creen que seguirán aumentando las tasas de interés. Es que ahorita en diciembre, infortunadamente, va a ser un regalo de Navidad muy duro, otros 25 puntos básicos para llevarla a 5,75. Y esta coyuntura se presenta en medio de una discusión para fijar el salario mínimo, que según ANIF, si es muy alto puede afectar la creación de empleo en un momento en que se busca un acuerdo de paz que significaría el ingreso de más personas al mercado laboral. Bueno, Mauricio, en este pulso, lastimosamente los trabajadores nunca ganan. Y gana por lo menos los empresarios, el gobierno imponiendo lo que ellos dicen. Pero aquí hay una propuesta nueva por parte de los trabajadores y es congelar los alimentos de la canasta, de la canasta familiar durante un buen tiempo para nivelar un poco el tema del salario. ¿Eso se puede hacer? Juan Pablo, sí, hay tres dimensiones aquí que hay que tener presentes. El poder adquisitivo de la gente es la primera, como usted bien lo menciona, el poder adquisitivo de los trabajadores, con una inflación que seguramente va a quedar alrededor del 6,7, el 6,8 al final de este año. Es indispensable que el año entrante el salario mínimo aumente por lo menos en eso. Número uno, y en ese contexto entra la propuesta que usted está mencionando, y es que si se congela o se controlan por lo menos los precios de la canasta básica, pierde menos poder adquisitivo en la famosa cuesta de enero al comienzo del año y sobre todo con fenómeno del niño, el salario de los trabajadores. Pero hay otras dos dimensiones que también son relevantes. La primera de ellas, muy importante para los trabajadores. Si el salario mínimo se sube por encima de lo que debe ser la inflación más un aumento en productividad, porque decimos, hombre, somos generosos, entonces subamos 10 o 12%, eso se termina traduciendo en mayor desempleo, porque sube el factor trabajo, el costo del trabajo para un empresario y dice, hombre, yo tengo que sacar gente porque no puedo lidiar con eso, por lo tanto termina siendo perjudicial. Y para todo el país va la tercera dimensión, que si nosotros nos ponemos todos alegrones de decir, sí, subamos mucho y el año entrante subimos más y no sé qué, se empieza a aumentar la inflación y no hay nada peor para una economía que una inflación desbocada. Miren el caso de Argentina, miren el caso de Brasil, miren el caso de Venezuela. Todos tenemos que sacrificarnos por mantener estabilidad porque así nos ha ido bien.